Listo, nos volvemos a encontrar, vamos a hablar de ecografía de codo. 10 segundos para decir que es muy corto el tiempo para poder hablar de absolutamente todo lo que se puede visualizar, evaluar y mirar por ecografía a nivel de la articulación, en este caso del codo, pero vamos a hacer lo posible, ¿listo? Hay que tener en cuenta la parte del componente del sistema óseo, las estructuras, la parte muscular, la parte de la estabilidad no solo de tendones sino de ligamentos también, que hay una gran cantidad de estructuras, el sistema neurovascular, es importante saber la existencia de todas las estructuras. Aquí ya en el corte anterior vamos a observar una gran masa que corresponde al músculo braquial y que está rodeado por unas estructuras musculares, tendinosas, arteriales y nerviosas. En la parte lateral vamos a observar este músculo que se llama el braquiorradial. Tiene una relación directa con la rama sensitiva del nervio radial. Entonces es importante la visualización del nervio como tal y la relación que hay con este músculo braquiorradial. En la parte medial vamos a observar ya el músculo braquial, el nervio mediano que está entre los dos músculos con este músculo grande que es el músculo pronador redondo, que es un músculo importante relacionado con el mediano y que puede estar de origen produciendo una patología como el síndrome del pronador. Entonces tenerlo presente y hacer esa valoración. El bíceps braquial es un músculo que viene obviamente desde el hombro y va formando el tendón con sus dos porciones, porción larga y porción corta, y se forma ya el tendón que se va a insertar en la tuberosidad radial. Es una estructura algo compleja de valoración. En los cortes longitudinales vamos a ver varias fositas, la fosa radial y la fosa coronoidea, porque son puntos donde se va a concentrar líquido, sea inflamatorio, sea traumático o hemático, en pacientes dependiendo del origen de la patología. Entonces estos recesos es importante valorarlos, visualizarlos y si tiene o no contenido en esos recesos. Ya más distalmente encontramos ya la articulación radiohumeral y aquí la húmero cubital, que son también dos articulaciones importantes. El receso anterior, otro receso importante para evaluar en procesos inflamatorios o presencia de martrosis. La cápsula articular, aquí es donde hace un intervencionismo intraarticular en la cabeza radial. Como les decía, el tendón del bíceps es algo complejo, pero hay que visualizarlo, determinar el patrón fibrilar que tiene el tendón como tal y su inserción en la tuberosidad radial, donde se encuentra la entesis. Es un punto importante evaluar los dos tendones, determinar si es uno o dos, o los dos tendones rotos cuando hay lesión de este tendón distal. Seguimos, aquí vemos la formación del tendón del bíceps, porción larga y porción corta, y la membranita que ya va a pasar por encima de la arteria. Aquí vemos esta membranita que corresponde al lacertus fibroso. En la parte posterior vamos a ver la entesis del tendón distal del bíceps insertado en la tuberosidad radial. Esta maniobra de pronosupinación máxima nos va a ayudar para poder visualizar completamente la inserción de este tendón. El tendón del extensor común tiene varios tendones, de todas maneras, como está localizado en esta área del epicóndilo, también hay que tener en cuenta que hay varios músculos adicionales que no forman el tendón del extensor común, pero que pueden causar dolor en el epicóndilo, lo que es mal llamada la epicondilitis. Entonces hay que mirar y valorar muy bien cuál es la causa de ese origen de dolor a nivel del epicóndilo, tenerlo presente. Aquí observamos el patrón fibrilar del tendón extensor común formado por esos 4 músculos que se va a insertar aquí en el área del epicóndilo y va a tener una estrecha relación y muy directa con el ligamento colateral lateral. Mostrarles aquí lo que es esta parte de estos dos músculos, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto, en donde forman como una masa
en conjunto, pero que son independientes. Si alcanzan a visualizar aquí, hay una separación y cada músculo tiene su independencia. Esto es importante valorar porque aquí se pueden radicar algunas lesiones, no solo miotendinosas, sino también a nivel de la parte muscular como tal, causa de dolor a nivel del epicóndilo. El extensor común de los dedos también es importante, ahí nos vamos yendo hacia la parte lateral, también en el área del epicóndilo. Tenemos el músculo anconio, que es el más posterior a nivel del codo, pero que también está ubicado en el área del epicóndilo. Se presentan rupturas, se presentan lesiones, siendo un músculo tan poco aportante como en la parte, a nosotros que vemos la parte de lesión deportiva, pero sí valorar ese músculo que también existe. El del quinto dedo observamos ya con maniobras dinámicas, que también está en el área del epicóndilo, la presencia de este músculo que está entre estos dos vientres musculares, el extensor de los dedos y el extensor cubital del carpo, que aquí lo vemos, el extensor cubital del carpo. Toda esta valoración de estos músculos debe estar acompañado de maniobras dinámicas para poderlos diferenciar de manera mucho más fácil. En la parte del epicóndilo medial, vamos a encontrar entonces otra serie de músculos. Están los flexores, el ulnar del carpo y el flexor radial. Aquí vemos el de los superficial de los dedos también. Nos vamos a ubicar ya en la parte lateral, vemos al ligamento colateral, donde está formado por tres fascículos, el profundo, el ligamento colateral cubital lateral y el ligamento anular, que son esos tendones, esos ligamentos que nos van a dar esa estabilidad a nivel de la articulación. Aquí vemos ya lo que es el ligamento anular en el corte longitudinal y en el corte transversal, que nos va a ayudar haciendo maniobras dinámicas, esa integridad que debe tener el ligamento como tal. En la parte posterior, medial, encontramos el fascículo anterior y el fascículo posterior de ese ligamento colateral medial, que es, aquí observamos el fascículo anterior, ese ligamento que nos va a dar estabilidad, y en la parte posterior, ya en el canal cubital, vamos a observar esos fascículos, principalmente el posterior, con una relación directa y estrecha con el nervio ulnar que está ubicado en el canal cubital. La parte del tríceps observamos ya la entesis del tríceps, el patrón fibrilar, la posición del codo con una flexión a 90 grados, en donde vamos a poder ver en toda su extensión. Este es el corte longitudinal y en el corte transversal. En el corte longitudinal vamos a ver la fosa olecraniana, donde también es otro punto de valoración en pacientes con trauma de codo, donde nos puede dar algunos indicios si hay hemartrosis o si hay un proceso inflamatorio secundario. En el canal cubital siempre ubicar pues lo que es el olecrano y la epitróclea para visualizar el paso del nervio ulnar o el nervio cubital en relación con el fascículo posterior del ligamento colateral medial, y ya poder determinar la presencia de alguna patología. En el corte longitudinal observamos ya el patrón fascicular del nervio ulnar y determinar las características si hay patología o no. La parte del nervio lo voy a mencionar rápidamente. El nervio radial tiene dos ramas, la rama motora y la rama superficial. La rama motora, el nervio radial la rama motora del nervio radial va a entrar al nervio supinador en este punto donde se llama la arcada de Frost. Ahí es un punto potencial de compresión, de que el nervio esté comprimido, produzca una neuropatía compresiva y produzca la sintomatología como tal. Va a continuar por el túnel, obviamente aquí vemos la arcada de Frost, aquí en el momento aquí ya entró, está en el corte transversal, corte longitudinal, y ya después cuando pasa el músculo supinador ya cambia de nombre, ya se va a llamar nervio interóseo posterior, en ese punto, en el punto de la salida. La parte sensitiva, la rama sensitiva del nervio radial ya va a estar siempre en relación con el músculo brachiorradial, aquí va a estar en una relación directa y ya se va a ir hasta la parte distal en la muñeca con una relación en la mano, o en la muñeca, perdón, con la vena
y con el primer compartimiento, donde se puede lesionar en las cirugías de la estenocenoides de Decker-Vein y producir esa neuropatía por lesión de la rama sensitiva. El nervio mediano va a pasar, está acá, va a pasar por entre las dos cabezas del pronador. Miren aquí cómo pasa por entre las dos cabezas, y esto es un punto también que se debe evaluar para la compresión o patologías de la neuropatía compresiva del nervio mediano. Está la arcada del pronador, la arcada de los flexores superficiales, que son esos puntos, y del lacertus fibroso, que también es otra estructura que nos puede producir compresión del nervio mediano a ese nivel. Aquí vemos la arcada de los flexores superficiales. Y el nervio cubital, en la parte ya para terminar, observamos el nervio cubital ya saliendo del canal como tal, y vemos que el músculo flexor cubital del carpo es un músculo que tiene dos orígenes, se observan acá, y entre los dos hay una membranita que se llama ligamento arcuato o ligamento de Osborne. O sea, es importante también para evaluar esa área como punto de compresión del nervio ulnar. Aquí observamos el ligamento arcuato, las dos porciones del músculo como tal, y el nervio que va a pasar entre las dos cabezas del músculo como tal. Muchas gracias.